Buen día. Somos el equipo que presenta esta ponencia denominada Pensamiento computacional y su aplicación en la enseñanza primaria del Uruguay. Somos un equipo uruguayo y quien les habla, acá, Santiago Olivera. Estoy con mis compañeros y mi compañera Irina Rodríguez. Washington Chocho. Pablo Tampa. En conjunto vamos a presentar esta presentación. En el índice vamos a hablar de quiénes somos, qué es pensamiento computacional, cómo funciona el proyecto, la importancia de pensamiento computacional en la escuela y pensamiento computacional en la actualidad. ¿Quiénes somos? Formamos parte de un proyecto que se llama Plan Ceibal, que comienza en el año 2007. Como punto de partida se propone que cada niño que ingrese en la educación pública uruguaya tenga el acceso a una computadora personal y el acceso al internet en su institución educativa. Este proyecto genera una continuidad donde se crean programas de desarrollo profesional docente en el momento en el que se cumple el primer objetivo. Entonces, una vez empezado con esta continuidad, lo que se hace es, se centran los esfuerzos del proyecto para crear programas de desarrollo profesional docente de forma que se pudiera maximizar el provecho de las tecnologías entregadas. En la actualidad, Plan Ceibal centra sus fuerzas en trabajar en una etapa donde se crean proyectos que trabajan desde distintas perspectivas con las instituciones educativas, favoreciendo las experiencias en nuevas pedagogías para el aprendizaje profundo, tecnologías y métodos de aprendizaje. En esta última etapa es que empiezan a surgir muchos proyectos, subproyectos dentro de la institución, y entre ellos aparece pensamiento computacional, que es un poco del que vamos a hablar. Pero no sin antes nombrar que es muy importante también el rol que cumplió Plan Ceibal en Uruguay en la instancia en pleno contexto de emergencia sanitaria, con sus plataformas y recursos virtuales disponibles. Por ejemplo, en el uso de la plataforma CREA, que es una plataforma que brinda Ceibal, donde los estudiantes y los docentes pueden acceder a distintos materiales educativos, tareas, espacios y foros de intercambio. Antes de empezar la emergencia sanitaria, registraba aproximadamente unos 15.000 ingresos de usuarios, cuando en el comienzo y en el transcurso de la emergencia sanitaria llegó a más de 700.000 usuarios. Bueno, pensamiento computacional para Plan Ceibal está definido como un conjunto de prácticas y habilidades intelectuales que permiten abordar diferentes problemas de manera tal que una computadora pueda ayudar a la solución de ese problema. Y tiene que ver una visión de una forma de resolver determinados problemas que nosotros tomamos como 4 pilares fundamentales. La división del problema, como parte de un problema complejo, en definirlo en problemas más pequeños. En análisis, elegir y definir cómo lo vamos a comprender, la descomposición del mismo, ¿tá? Luego de que lo comprendemos, dividirlo en pequeñas partes para poder hacerlo más manejable y más solucionable a corto plazo, y la creación de diferentes soluciones, ¿tá? A través de secuencias de pasos necesarios, como por ejemplo lo que nosotros llamamos los algoritmos. Esos serían como los 4 puntos principales para poder abordar el pensamiento computacional en nuestro proyecto de Plan Ceibal. ¿Cómo funciona nuestro proyecto? El proyecto tiene como centro a estudiantes de los niveles de cuarto, quinto y sexto año de educación primaria, en donde también encontramos un docente de aula, que es el líder pedagógico de cada grupo. Además tenemos un docente remoto, que es el técnico docente, quien tiene la formación en pensamiento computacional y programación. Son quienes además lideran y desarrollan las aulas mediante la plataforma CREA y las diferentes videoconferencias que se llevan adelante durante el año lectivo. Uno de los aspectos importantes a destacar es que nosotros apostamos a una dupla pedagógica que sea exitosa, conformada por el docente remoto y la maestra, el docente de aula. Y para nosotros es fundamental, ya que las propuestas tienen que ser adaptadas y contextualizadas con éxito a la dinámica de cada grupo, entendiendo las particularidades de cada uno de los estudiantes, así como sus necesidades específicas y también las del contexto en las que se encuentran las escuelas.
Además encontramos al mentor, quien es el referente que está en contacto directo con los docentes de aula y las escuelas, acompañando en territorio el desarrollo del proyecto. Su rol además implica lo que es articular, diseñar y desarrollar las propuestas, generando instancias de formación docente para que estos potencien su espacio de trabajo. Básicamente lo que hace el mentor es estar constantemente en acompañamiento, viendo las necesidades de los docentes de aula, de los niños y niñas y las direcciones escolares, para que en conjunto con el resto del equipo de pensamiento computacional se adecúen las propuestas y todo se logre mediante un andamiaje necesario, además de una dupla pedagógica exitosa. Estos son los actores involucrados en el proyecto de pensamiento computacional. Contanos un poquito, Irina, ¿qué herramientas de trabajo se utilizan en el proyecto? Y bueno, en el proyecto usamos las computadoras, que como dijimos al principio, Plan Ceibal entrega una computadora por niño, entonces bueno, todos los chiquilines tienen como la disponibilidad de una computadora para usar en el espacio de las clases. La conectividad a internet, que en Uruguay contamos con un beneficio, que es que todas las escuelas tienen conectividad a internet y bueno, pueden usarlo en las salas de videoconferencia que también tienen las escuelas. Y bueno, en esta sala de videoconferencias son los espacios donde se generan con los docentes remotos las clases de pensamiento computacional. Y con respecto a la metodología de trabajo, ¿qué comentarios nos podrías hacer? Bueno, se trabaja con actividades desconectadas, que son actividades que no necesariamente tienen que usar una computadora o tecnología digital, como por ejemplo, una de las actividades que se realiza muchas veces es la construcción de un avión a papel, donde los chiquilines tienen que bueno, ver como los pasos necesarios para construir un avión y entender que eso tiene que ser, son pasos ordenados y consecutivos, que no se puede hacer uno sin realizar el anterior, y eso es importante. Y viene a ser como la solución algorítmica aplicada al pensamiento computacional. Y bueno, y después se trabajan más con herramientas de programación como Scratch, que es una herramienta para programar en bloques, que se usa mucho con niños, y las placas microbit. Bien, qué interesante, Irina. Santiago, contanos un poquito sobre los grupos y la participación docente. Bueno, en realidad los grupos, la participación de los grupos varía año tras año y en este año puntualmente la propuesta está dirigida para los niveles de cuarto, quinto y sexto de educación primaria. Y en tanto la participación docente es una participación voluntaria. Eso quiere decir que año a año los docentes eligen participar de la propuesta de pensamiento computacional. Entonces, ya hablamos sobre los actores involucrados en el proyecto, las herramientas que utilizamos. Contanos sobre las propuestas y cómo es la metodología, Pablo. Bueno, en realidad las propuestas en este año tienen que ver mucho con, bueno, crear tu propia aventura, como se denomina la primera, que es una propuesta que está basada en la creación de una historia con bifurcaciones, que se utiliza el programa Scratch para realizar esa programación, y tiene un fuerte vínculo, digamos, con el contenido que se realiza en cada una de las aulas, cada uno de los docentes. Por otra parte, también se ha trabajado con el equipo de docentes en una propuesta que se llama MicroGym, que tiene mucho potencial porque se usa una placa programable, que es la Microbit, y la combinamos específicamente con educación física, ¿tá? Para pensar en diferentes actividades donde se puede aplicar la tecnología y en la práctica de la educación física. Por ejemplo, uno de los casos más relevantes fue bueno, el contador de saltos, los cronómetros, las cuentas regresivas, y todo eso tiene una fuerte vinculación entonces con la programación y el deporte, tanto en las aulas de los docentes que ya hicieron, que están en pensamiento computacional, como en otro grupo de docentes que también le interesó la propuesta. Y estas propuestas, Pablo, que estabas comentando, ¿tienen alguna flexibilidad o son propuestas rígidas ya preestablecidas? No, son propuestas muy flexibles y es el fuerte que tiene la propuesta de pensamiento computacional, que bueno, que se puede adaptar, como decíamos anteriormente, a la propuesta que tiene el docente de aula en su planificación anual, en sus contenidos. Entonces puede, por ejemplo, vincularlo específicamente a lenguas o lo puede vincular directamente a matemáticas también inclusive. En la normalidad se realiza una conferencia semanal entre el docente de aula con sus alumnos y el docente remoto a través de la pantalla de videoconferencias. En este marco de emergencia sanitaria y entendiendo la heterogeneidad de cada una de las aulas, se realizaron diferentes ajustes, ¿no? Entonces eso permitió también como ese intercambio y esa planificación entre el docente de aula y el docente remoto
para definir las estrategias didácticas que se van a utilizar. Entonces, básicamente es muy flexible, la propuesta se adapta mucho a la currícula que se trabaja en clase y hay un fuerte contenido en ese trabajo en la dupla del docente de aula, esa dupla pedagógica del docente de aula y el docente remoto. Una de las preguntas que constantemente surge es ¿por qué es importante el pensamiento computacional en la escuela? A esas preguntas podemos encontrar distintos factores con los cuales podemos justificar el por qué el pensamiento computacional puede ser una herramienta buena en la escuela. Como primer aspecto, podemos entender que nos permite conocer mejor el mundo que nos rodea. ¿Por qué? Porque tener conocimiento de las herramientas tecnológicas permite a los estudiantes familiarizarse con su entorno de una mejor manera, brindando más y mejores posibilidades de cara al futuro, formando estudiantes creadores y no solo usuarios. Otro de los puntos es que podemos usar el pensamiento computacional como una herramienta para aplicarla en otras áreas de la currícula que están en la clase, como por ejemplo lengua, matemáticas, educación física. Además, promovemos las distintas habilidades cognitivas. ¿A qué me refiero con esto? Promovemos la abstracción, la descomposición de problemas en unidades no manejables, como contamos anteriormente, el reconocimiento de patrones y además la implementación de posibles soluciones a través de algoritmos. Pero no solamente promovemos las diferentes habilidades cognitivas, también promovemos lo que son las habilidades socioemocionales. El error lo entendemos como una forma de aprendizaje que hay que manejar de forma positiva. La autoestima y la seguridad en uno mismo frente a un problema desconocido, la tolerancia a la frustración y también a la ambigüedad. También promovemos lo que es la capacidad de crear y algo sumamente importante en estos tiempos que corren, que es el colaborar con otros y el ayudarnos mutuamente. Bueno, otro de los aspectos fundamentales de aplicar pensamiento computacional en las aulas es que este proyecto tiene un fuerte incentivo en el aprendizaje basado en resolución de problemas. Eso es muy importante porque genera un abanico de posibilidades y de habilidades para los estudiantes que obviamente ven cómo se pueden resolver problemas aplicando pensamiento computacional en cualquier área ya sean de diferentes asignaturas como también de escenarios de la vida real fuera del aula. Entonces eso es muy importante porque genera una habilidad fundamental en este siglo XXI. Y Santiago, en rasgos generales, ¿qué puedes contarnos de pensamiento computacional en la actualidad? Bueno, en la actualidad, pensamiento computacional se encuentra con que a lo largo del tiempo cuenta con un crecimiento del proyecto, donde vemos, por ejemplo, un año 2017, donde se empieza con 50 grupos, 2018 pasamos a tener 481 grupos, en el año 2019 trabajamos con 1834 grupos y a inicios del año 2020 se contaba con 2071 grupos inscritos para comenzar. Ese crecimiento nos fue planteando muchos desafíos en lo que es la planificación y la forma de trabajo, y también otro de los desafíos fue la formación docente. En la actualidad se crearon cursos de formación virtual que pretendían acercar a los docentes a las propuestas del proyecto para potenciar los espacios de pensamiento computacional en el aula. Además, el equipo de mentores está constantemente en territorio trabajando en distintos talleres que apoyan lo que es el proyecto en las escuelas, brindando herramientas, y también se cuenta con distintas modalidades de trabajo. Este año el proyecto ofrece distintas modalidades en la búsqueda de adaptarse a los variados contextos, ya sean modalidades apuntadas a una baja carga horaria en el aula y una mayor carga virtual, como también modalidades por videoconferencia. En la actualidad, el proyecto puede contar tanto con una modalidad un poco más clásica, que requiere un espacio de videoconferencia, donde los estudiantes trabajan con profesor remoto con el apoyo de la docente de aula, como también espacios donde se apunta más a un trabajo, ya sea apoyado en las plataformas como la que hemos nombrado anteriormente, CREA, y reducir un poco las cargas horarias de lo que serían las videoconferencias. Por último, es importante destacar que el equipo de mentores está realizando un acompañamiento presencial desde hace ya unos meses, el cual permite facilitar herramientas, propiciar un ambiente de desarrollo del proyecto en las escuelas, en el cual se impulsa y se promueve la buena comunicación. Algo también a destacar, otro de los aspectos importantes, es que, como lo mencionaba Santiago,
Si tuviésemos que caracterizar la situación actual de pensamiento computacional en una palabra, yo creo que esa palabra sería desafío. Voy a invitar a mis compañeros a que reflexionemos y me digan algunos de los aspectos importantes que ellos consideran destacar en el contexto de esta emergencia sanitaria. Una reflexión importante es considerar la importancia de la adaptabilidad y también la importancia de tener materiales y conceptos flexibles con los cuales se pueda un poco llevar adelante los contextos que abarcan las distintas clases, ya que es un proyecto que trabaja con mucha variedad de niños, de escuelas, y por lo tanto esa flexibilidad puede aportar muchas herramientas que son súper útiles y pueden ser muy potentes a la hora de trabajarse. El equipo de pensamiento computacional también toma como una conclusión, una síntesis de esta situación y de este trabajo, que también es posible, entendiendo las realidades de la situación educativa en nuestro país, que bueno, que es posible adaptar los contenidos y repensar los mismos para poder acercar pensamiento computacional de forma educativa en las metodologías, sobre todo las metodologías que son en línea, para lograr un inicio o una continuidad del proyecto que arrancó antes de que se desarrollara todo el proceso de emergencia sanitaria, y después había que demostrar la capacidad de flexibilidad y un nivel de adaptación a esas circunstancias, y dándole tanto a los estudiantes como a los docentes vastas herramientas para potenciar su aprendizaje. Y en áreas que no solamente tenían que ver con la informática, ¿no? Tenían que ver con otros aspectos que también se vinculaban, pero que eran satélites de lo que es el proyecto en sí. Gracias a la existencia de una democratización tecnológica y la posibilidad de acceso a una conectividad que tenemos en el Uruguay, es que este tipo de proyectos pueden llevarse adelante y pueden desarrollarse de manera exitosa, acercando este tipo distinto de contenidos a la educación. Por último, en la presentación pueden encontrar las referencias de la bibliografía que utilizamos para trabajar aquí. Y les queremos agradecer por escuchar nuestra ponencia, por leerla y por participar y las futuras preguntas que nos quieran hacer.